Potosinos, pasando por el Instituto Nacional del Tabaco, en su condición de haber sido primero regidor de su municipio cabecera natal y luego un senador al que nos acostumbramos por mucho tiempo a ver en la Cámara Alta del país en la discusión de los grandes temas y reformas del 94 en adelante, y obviamente luego en la construcción también del Partido Revolucionario Moderno, que llega al poder en el año 2020. Hablamos de Andrés Bautista García, quien está con nosotros ahora en su condición de ministro administrativo de la presidencia de la República Dominicana, de Moca para el mundo, como le gusta a nuestra compañera Julieta Tejada, y con un prontuario importante que teníamos que compartir con el país en términos de su participación política. Bienvenido, don Andrés. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos, porque la verdad que es un equipo grande y excelente. Me siento honrado con estar aquí hoy. Nosotros también. En este programa, en esta emisora que es patrimonio, yo diría, del país. Así que muchísimas gracias por estar aquí y estamos para comentar sobre los temas que podamos y de acuerdo a lo que sepamos. Ahí está. Vámonos, Susana, con las preguntas. El Ministerio de la Presidencia dejó entre los 12 o 14 ministerios de ejecutar 122.089 millones. Educación 22.000, su querida agricultura también se quedó por debajo con 1.530 millones. Usted ahora como secretario administrativo, que le han dado un nuevo giro al ministerio, pues tiene que ir en auxilio de todas las peticiones que le hagan al presidente. ¿Qué plan tiene usted para ver si le transfieren un poquito más de fondo para esos ayudas sociales y para pues promover que los ministerios esenciales traten de ejecutar para sus proyectos fundamentales? Bueno, Susana, tú sabes que es ya una costumbre, diría yo, que en los presupuestos quizás no se hagan la distribución adecuada al principio y se ponen como que se van a ejecutar obras que no da en el tiempo la ejecución. Entonces por eso se ven esa falta en cuanto a la ejecución. El presidente lo que está explicándole y exigiéndole a los ministros, a los directores, que los presupuestos se hagan adecuado a lo que es la realidad y que la eficiencia tampoco se debe medir porque se ejecute el presupuesto, sino por la eficiencia como se usan los fondos que son asignados a ellos, porque no es gastar por gastar, sino que se hagan las cosas, y mientras más cosas se hacen con menos recursos y queden bien, entonces el funcionario debe medirse positivamente. Entonces lo que se está insistiendo es precisamente en eso, que haya un ajuste. Por eso se establece que ahora en enero se estableció el techo para los diferentes ministerios, y ahora entonces se hagan los ajustes para que se cumpla con esa determinación de que las cosas se hagan, no que se dejen de hacer o que se malgaste el dinero tratando de hacerlo rápidamente. Al final de cuentas, eso no beneficia al país. Entonces lo que se busque ahora es la eficiencia, y que las cosas se hagan de acuerdo a lo que se establezca. Don Andrés, bienvenido al Gobierno de la Mañana, nueva vez. Gracias, Rosendo. Bienvenido a la vida pública, otra vez. Nos alegramos mucho de que usted esté hoy otra vez como, en este caso, ministro administrativo de la presidencia. Su experiencia como legislador, presidente del Senado de la República, entre otras funciones importantes. En esta discusión que está planteada en el país ahora, reforma fiscal, que es un tema que se ha casi hasta superpuesto al tema de la reforma constitucional. Hay opiniones ya de todos los sectores, todo el mundo está comenzando a manifestarse. Por su experiencia de Estado, como funcionario del gobierno ahora, pero también como un ex legislador, ¿cuál es la percepción que tiene usted de dónde va a desembocar finalmente toda esta discusión?
Yo escuchaba a Magín Díaz, que decía que esta fue una de las reformas más esperadas. Se anunciaba y no llegaba. Y para algunos es como una novedad. Y realmente esto no es una novedad. Porque esto se estaba esperando hace 12 años. Aquí yo traje para recordar, porque hay muchas cosas que se nos olvidan. Hablando del 92 para acá, en el 92, estando Joaquín Balaguer, se hizo una reforma fiscal. Luego, cuando Hipólito Mejía, se hizo una reforma fiscal en el 2000. En el 2004, yo presidía el Senado y Leonel Fernández era presidente. Se hizo una reforma. Leonel Fernández, y estando yo también en la presidencia del Senado, se hizo una reforma en el 2005. Pero también en el 2006, estando Leonel Fernández como presidente y Reinaldo Párez Pérez como presidente del Senado, se hizo una reforma fiscal. En el 2007, también estando Leonel Fernández y estando Reinaldo Párez Pérez, se hizo una reforma fiscal. En el año 2009, estando Leonel Fernández y Reinaldo Párez Pérez, se hizo una reforma fiscal. Y en el 2011, estando Leonel Fernández y Reinaldo Párez Pérez, se hizo una reforma fiscal. Y Danilo Medina, siendo presidente, y Reinaldo presidente del Senado, en el 2012 se hizo la última. Entonces, creo que esta sorpresa para algunos no tiene razón de ser. Otra cosa es que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece una reforma. Y debemos entender, porque tenemos que tener los pies en la tierra, que esta reforma no se había hecho por asuntos políticos, de aspiraciones políticas. Se posponía porque el costo político era duro. Danilo Medina debió haber hecho esa reforma fiscal en el 2016, vamos a decir. Pero, lamentablemente, como había cierta posibilidad de que hubiera una reelección, como eso tiene un costo político, eso se pospuso. No se pudo hacer en el año 2021, porque aunque el presidente Abinader, desde antes de llegar, estaba preparando lo que tenía que ser una reforma fiscal, no se hizo por el tema de la pandemia. A nosotros no se nos puede olvidar que la pandemia fue algo catastrófico, que hoy se critican los subsidios, que se aumentaron los subsidios a las familias más desposeídas, pero eso era una obligación, eso era algo imprescindible. Quitarlo después, ¿qué pasaría? Entonces, eso que no se hizo por el peso político, por el costo político, lo está asumiendo con valentía el presidente Luis Abinader. Porque esto no es fácil. ¿Por qué se llama impuesto? Y el presidente en cada reunión habla, distinguida Mocana, de que por eso se le llama impuesto, porque es una imposición, porque no nos gusta pagar impuestos. A nosotros no nos gusta pagar impuestos. Y a nosotros siempre nos gusta como que nos ayuden por el lado para evitar hacer la cosa. Eso es como una costumbre que tenemos. Entonces, en primer lugar, no es una sorpresa. La ley ordena esa cuestión y la situación económica del país también la obliga. Aquí tenemos dos caminos: o seguir tomando prestado hasta que los organismos internacionales permitan, o hacer esta reforma. Pero seguir tomando prestado para pagar más intereses y definitivamente no hacer las inversiones que requiere el Estado, el país. Entonces, estamos abocados a eso. Yo sé que todos vamos a tener que sacrificarnos, pero hay que sacrificarse un poco para no perder más. Yo creo que
Para nadie es una sorpresa esto. Sabemos el costo político que esto tiene, pero hay que tener responsabilidad. Porque si no hay responsabilidad ahora, después no puede salir más cara la cosa. Se ha sometido a ese proyecto. Ahí el Congreso lo va a analizar y nosotros lo que esperamos es que haya la suficiente madurez desde el punto de vista de país, de representante del país, para que las cosas se hagan de acuerdo a lo que realmente requiere la República Dominicana. Don Andrés Bautista, usted es un símbolo de la agropecuaria del país, de Moca, lo conocemos, bueno, prácticamente parte de la familia, Guzmán allá en Moca, medio pero mocano. Usted conoce y ha vivido y ha producido y ha sostenido ese sector. ¿Qué pueden esperar los productores nacionales, con usted ahí ahora en Palacio, en esta época, con esta propuesta, para protegerse y seguir creciendo dentro de las crisis y de los desafíos? Vemos que no se va a tocar el pollo, el pan, el huevo, el arroz, pero hay otros productos que también hay que protegerlos, y esos mismos para que no llegue la rémora de algunos impuestos. ¿Qué pueden esperar ese sector dentro de lo bueno, verdad? Mira, lo más importante, y voy a hablar ahora como productor agropecuario, es que no se ha tocado algo fundamental, y es la materia prima. Al no tocarse la materia prima, exacto, eso implica que el costo de producción no va a incrementarse de la manera que hubiera sido si le pone impuesto. Los fertilizantes no se van a tocar, y como tú acabas de decir, los otros productos. Yo creo que, ¿por qué se protege al sector agropecuario? Y aquí hay, de frente tengo uno que sabe de eso también, porque le gusta el tabaco, ingeniero agrónomo. Sí, el tabaco. Y es que no podemos, el estudio de agronomía. Entonces, sabemos, señores, la alimentación, yo creo que es algo fundamental, es parte de la seguridad nacional de un país. Y por eso podemos ver que Japón, que pudiera comprar en el mercado internacional, pudiera comprar arroz en el mercado internacional, paga para producirlo, quizá el doble en su país. Yo creo que cada vez estamos más conscientes de la necesidad de producir lo que nos comemos. Y yo digo que nosotros como dominicanos debemos sentirnos orgullosos de que los principales rubros de consumo nacional lo producimos. Aquí somos autosuficientes en pollo, en huevos, en plátano, en yuca, en cerdo. Ahora por el tema del PPA bajó pero si Dios quiere lo vamos a recuperar. Entonces yo creo que eso es algo que hay que proteger. Y cuando apareció el COVID-19, ahí fue que nosotros valoramos realmente lo que significa poder producir lo que nosotros fundamentalmente necesitamos para comer. Entonces, esa parte ha sido no tocada con el tema de la reforma fiscal o modernización fiscal, como se le ha llamado. Y es por eso, o sea que es fundamental lo que tiene que ver con la alimentación. Don Andrés, hay una parte de la propuesta de ¿cómo se llama? La modernización, ley de modernización fiscal, que se ha tocado poco, y es la que tiene que ver con los ayuntamientos. Sé que hay una parte que para fortalecer a los ayuntamientos con fondos frescos, hay una ley que dice que el Estado debe proveer a los ayuntamientos del 10% del presupuesto, que no se ha cumplido nunca. ¿Hay la esperanza de que podamos llegar cerca o que se cumpla esa ley ahora con esta nueva reforma? Fernando, gracias por la pregunta. Susana ahorita hablaba de cómo la presidencia tiene que ir en auxilio de muchos sectores, y los alcaldes, los ayuntamientos, llueven las solicitudes porque realmente los recursos que tienen no son mínimamente lo que necesitan. Entonces, hasta ahora lo que se le ha entregado a los ayuntamientos, quizá un 2%, algo así. La ley nunca se ha cumplido. Nunca. Nosotros que participamos desde el principio de la ley, eso no se ha cumplido. Y uno de los objetivos de esta reforma fiscal
es precisamente a los ayuntamientos incrementarle el % para que puedan más o menos sobrevivir. Se le va a aumentar en 11.000 millones de pesos a los ayuntamientos, que significa un 50% más de lo que ahora están recibiendo. Entonces yo creo que llega como a un 4%. No tanto, pero sí, más o menos. No llega al 4%, pero es casi el 50% por encima de lo que está recibiendo ahora, que es sumamente importante, y eso va a permitir que los ayuntamientos puedan equiparse más en lo que tiene que ver con la recogida de la basura, que es algo fundamental, algo para la salud, la belleza de la ciudad y la cosa. Entonces, creo que ese es un elemento que hay que tomarlo en cuenta y que es positivo para la ciudadanía en sentido general. Así es. Gracias, don Andrés. Don Andrés, bienvenido a este gobierno de la mañana. Una satisfacción. Gracias, Aníbal. Verlo aquí, recibirlo en esta cabina, y además don Andrés es un testimonio de resiliencia, de buena práctica, un político decente, un hombre con una sensibilidad manifiesta, que no obstante una carrera dilatada de muchos años, como decía don Rosendo Tavares en el introito del programa, pero además marcada por una tutela de buena práctica, de haber hecho la cosa correcta y de habernos ayudado a muchos jóvenes a poder seguir esta carrera, que hoy algunos somos congresistas y demás, algunos son ministros, y en gran medida eso se debe a la patadita que en su momento don Andrés nos dio a muchos de nosotros. Mi cariño y mi respeto a usted y a toda la familia siempre. Gracias. Don Andrés, hay dos contextos distintos en el día de hoy con usted. Primero, de alguna manera, en el nuevo nivel de reordenamiento del Estado, ya quizás el tema de llamarle secretaría al Ministerio Administrativo, pero me gustaría saber si hay algún tema de competencias, si hay algún cambio en las competencias que históricamente ha tenido el Ministerio. Y en cuanto a la reforma, hay una parte muy importante de toda esta discusión que, como bien usted dijo, va al Congreso ahora, pero un Congreso que es un Congreso de una coherenciación con el Ejecutivo, en el que tendrán esos acuerdos que validarse con el Ejecutivo. La posición que tendrá el gobierno respecto a algunas discusiones, como ya empiezan a darse respecto al tema del impuesto a las plataformas digitales, el tema de una propuesta que ya ni siquiera la ley llegó ayer, y ya hoy hay una propuesta formal de que la exención del IPI, que hablaba Khalil temprano, en lugar de que fuera bajar el umbral a 5 millones, hay una propuesta ya depositada de que sea a 7, de que haya gradualidad. Es decir, la visión hasta dónde podrá ser de alguna manera pensada, y hasta dónde tendrá espacio los sectores de alguna manera impactados, hasta dónde habrá espacio para poder reconsiderar alguna de estas propuestas. Mira, indiscutiblemente que las palabras pueden quedar en el aire, pero los hechos son los hechos. Y el presidente Luis Abinader se ha caracterizado por no tener posiciones dictatoriales, o sea, cuestiones razonables que no dañen el objetivo fundamental. Cualquier reajuste yo entiendo que es viable, pero vuelvo y digo que no desnaturalice el objetivo de la reforma, porque esta reforma, yo insisto, no es nada agradable, es que es algo imprescindible. Es algo imprescindible. Mire, el presidente Luis Abinader está claro, y todavía hay gente que lo duda, de que no tiene aspiraciones de seguir en la presidencia después del 28. Porque este es un país que siempre busca la quinta pata al gato. Pero yo creo que no puede haber más demostración de que no busca esto. Entonces, sencillamente, Luis Abinader pudiera seguir cogiendo prestado, llegar al 28 e irse para su casa y no pasar por esta prueba de fuego que políticamente que significa es una reforma fiscal, donde realmente todo el mundo quiere que no se le toque. Entonces me parece a mí, a lo que tiene que ver con las alianzas, a mí me tocó el tema de las alianzas en el partido. Las reservas son precisamente para uno buscar alianza con los partidos que vamos aliados. Pero óyase, ¿qué sucede? Cuando a un territorio
se le dice, mira, ahí no va un regidor, no va un diputado. Nadie quiere que le toque. Ahora, todo el mundo, cuando se habla de que vamos aliados con tantos partidos, de una vez aplaude. Pero así mismo se de aquí. Todos los sectores, ninguno queremos que nos toque. Pero si se le toca a uno, ya, eso es. Entonces, yo creo que esto tiene algo bueno. Y algo bueno es que muchos de los que hoy están protestando no protestaban. ¿Por qué? Porque no se le tocaba. Ahora, como se le está tocando, ahora están reclamando. Entonces yo creo que definitivamente no hay una posición dictatorial, pero no se puede permitir que se desnaturalice lo que es el objetivo. Y el objetivo es precisamente conseguir los recursos. Son 122.000 millones lo que se busca, que no es una cosa del otro mundo, señores, porque debiera ser más para poder pagar cosas. Por ejemplo, la deuda con el Banco Central. Eso está cada día dañando más la economía. Se pretende que para eso, para la capitalización del Banco Central, sean 22.000 millones. Esto debía haberse resuelto ya, si desde el principio, Fernando, cuando se aprobó, cuando hubo el problema del Banco Central, cada gobierno hubiera ido pagando lo que había que pagar, pero no sé qué hizo. Entonces eso se va acumulando, porque muchas veces uno coge prestado y no quiere pagar los intereses. Esos intereses se van acumulando. Al final, me subió la deuda, está el doble. Yo te cogí prestado 1 millón y ya te debo 3 millones. Bueno, porque usted no pagó nunca. Entonces se le va acumulando. Ya. Se ha ido acumulando este asunto. El sector eléctrico. Es indiscutible, señores, que es un problema fundamental. Y ahora estamos también soportando lo que es también el descuido que ha habido en cuanto al enfrentar el tema eléctrico. Porque no solamente la generación. El problema está que esas estaciones y yo sé que Susana sabe mucho de eso, están ya que no tienen capacidad para soportar la cantidad de energía que tiene que estar. Las líneas de 69.000 hay que llevarlas a 138.000, pero no se ha hecho nunca. Y por donde pasa uno de 69, no pasa uno de 100. Entonces ahí viene el problema. Hay que invertir en eso. Y por eso de esos recursos se piensan tomar 18.000 millones para el sector eléctrico. De igual manera. 18.000 millones más. Exactamente, más. Sí, para invertir, para inversión. Entonces, una de las cosas que se han pospuesto es la atención primaria de salud. Y eso, la falta de atención primaria, hace que los hospitales, Julieta, en Moca, todos tengan que ir al hospital o tengan que ir a la clínica, porque no hay las policlínicas que llamamos, la policlínica de aquella, se han descuidado y no se ha invertido para que los que tengan alguna situación de salud vayan ahí, y ahí se determina el grado de la enfermedad, de la dolencia, y si se puede resolver ahí no tiene que ir al hospital. Entonces, ahí eso requiere dinero. Para eso van 10.800 millones. Entonces, la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos el privilegio, vamos a decir, de en Gaspar Hernández, provincia de Payá, tener la escuela de formación de los policías. La escuela. No, de la provincia de Payá. Sí, pero se lo vamos a dar todo a Moca. Nagua. Hecho de Nagua. Mira, adiós, pero ellos se lo tragaron. Yo tenía Bahía Príncipe. Yo tuve una discusión, Fernando, con el dueño de Bahía Príncipe, porque decía que San Juan. Digo, bueno, ven acá, por eso no es San Juan. No, porque es que tenía más glamour cuando se pensaba. Sí, no me diga. Claro. Pero vamos a soltar a Moca. No, es que estoy diciendo, ahí está la escuela de formación de policía. Entonces, ¿por qué traigo a colación eso? Sí, eso fue algo que agregué. Entonces, para formar los policías, para tratar de mejorar esa cuestión, se requiere inversión. Aquí
hay que duplicar la cantidad de policías que hay. Y si tú lo comparas con cualquier país que tenga mínimo de seguridad, tienen el doble. Nosotros no necesitamos policías. Para eso se va a invertir 13.000 millones más para el tema de la seguridad nacional. Entonces, aquí no se está tratando de hacer una reforma, ni para dañar a nadie, ni para beneficiar a nadie, sino para resolver problemas que debieron haber sido enfrentados hace tiempo y que por temor al costo político, por irresponsabilidad, no se habían tomado. Ministro Andrés Bautista, qué bueno saludarle, qué bueno tenerlo aquí. De la gente que conoce el Congreso, usted debe ser de las personas que más lo conocen, digamos, a plenitud. Yo quiero saber la opinión suya en cuanto a la propuesta de reducción de los diputados y también en cuanto a la eliminación de las exoneraciones. Pero ahí quiero tomarme el permiso de José Luis para hacerle una tercera pregunta. ¿Qué usted opina de que se estén impulsando dos reformas sumamente importantes para el país al mismo tiempo y que también ahora se quiera sumar el análisis de un pacto laboral en el Congreso? ¿No es mucha carga? ¿No se le está jugando mucho al presidente? Distinguida dama, mire, es que aquí se han acumulado muchas cosas. Es que aquí se ha acumulado muchas cosas. Y lo primero que hizo el presidente Luis Abinader fue decidir que él no busca reelección. Lamentablemente, en este país, todo el que llega a la presidencia lo que piensa en la reelección. Aunque la Constitución establezca un periodo. Esa ha sido la historia. Esa es la historia. Por eso las dudas. Entonces, como tenía que haber una persona que decía. Pero legislativamente se puede. No, la Constitución lo permitía. La Constitución lo permitía. Pero ministro. Pero hubo otros que se reeligieron y querían seguir. Pero legislativamente. Y modificar la Constitución para eso. Pero, ministro, Julieta, esa es la realidad. Ministro, legislativamente podemos resolver tres cosas tan importantes así al mismo tiempo. Vamos a simplificarla. Modificar la Constitución en los términos que se ha sometido. Eso no tiene importancia. O sea, no tiene importancia en cuanto a complicaciones, ese es el término. No tiene complicaciones. Eso es sencillo. Se pretendía que se bajara más el número de diputados y no se pudo. Y se acordaron 20, se pretendían más. Y eso está ya para terminar. Sí, ya. Las otras cosas no tienen esa. ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, ¿le pareció bien esa que se disminuyera? Esa solución? Hasta los diputados estuvieron de acuerdo. Entonces yo creo que entonces era un culpable aquí. Porque óyete, lo que pasa es, señores, que hay cosas que llegan a desbordarse. Entonces yo creo que los diputados estuvieron de acuerdo. ¿Y las exoneraciones, Andrés? Mira, hay algo que siempre hay que tomarlo en cuenta, y es la percepción, todo tiene que analizarse. Y la verdad es que ese tema de las exoneraciones se complicó un poco y te está hablando un legislador que se benefició de eso. Ahora bien, la idea del legislador en ese momento era que el diputado, el senador, pudiera tener la posibilidad de comprar un vehículo al principio y que al final lo tuviera. Pero realmente muchos no se hizo eso, sino que se empezaron a vender, eso es como que se relajó en términos populares. Entonces la idea es de ver cómo se le puede dar un bono y que para al principio, y que las exoneraciones sean eliminadas. Porque con ese bono puede montarse, como decimos, y así no lo puede vender. Una feria de reserva. Básica tenía un Lamborghini registrado. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Ministro. Bueno, yo tengo dos preguntas para usted. Porque definitivamente no puedo abstraerme de que es usted el funcionario de más categoría que tiene Moca en el gobierno. Entonces, en ese sentido,
que tiene la provincia para allá. Bueno, yo hablo de mi provincia. Pero ahora mismo en la provincia de Espaillat se da una situación muy sui generis. No solamente tenemos un ministro en la presidencia, sino que tenemos el senador y 4 diputados, y los 5 son del gobierno. Hay temas pendientes del partido que está en el gobierno, PRM. Hay temas pendientes estructurales para la provincia de Espaillat y su desarrollo. Y uno de esos proyectos es el proyecto de la mejora del abastecimiento de agua potable y el saneamiento, que incluye la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Es un proyecto que yo desde aquí le he hecho la pregunta varias veces al director de INAPA, y siempre me responde que ya eso se iba a iniciar en el 23, luego que ahora en el 24, y ya el 24 va terminando. Quería saber cuál es su opinión al respecto. Sí, ahora que, ¿verdad?, hay tantos, digamos, todos los funcionarios, todos los legisladores son de un mismo partido, quizás se suman todas esas voluntades y pueden ayudar a empujar esto y que se comience ya por fin este proyecto a ejecutar. Eso por un lado. Y por el otro lado, usted decía, con respecto a la reforma, la ley de modernización fiscal que ha presentado el gobierno, que todos tenemos que sacrificarnos. Me gustaría saber usted, como ministro administrativo, cuál es la visión que tiene entonces desde la óptica de la gestión de gobierno en el contexto de ese sacrificio, porque la verdad es que la población se va a sacrificar, se va a impactar, pero necesita también ver funcionarios austeros, instituciones que manejen los recursos sin esa, a veces, inversión de los recursos en cosas que son superfluas. ¿Cuál es realmente el plan de austeridad serio que tiene el gobierno para que la población sienta que el gobierno, desde el ejercicio del poder, también se está apretando el cinturón? Mira, en lo primero, en lo que tiene que ver con la provincia, hay un dinero del Banco Mundial para lo que tiene que ver con las plantas de tratamiento de aguas residuales y las diferentes en Gaspar Hernández y en Moca, básicamente. Pero en cuanto a las demás necesidades que tiene, precisamente hoy tenemos una reunión al mediodía con una comisión de los que trabajan en Moca. Ahí está PDP, las diferentes instituciones, para tratar. La vicepresidenta está llevando esas reuniones para ver los problemas fundamentales de la provincia. Y entre esos problemas fundamentales está eso que tú has planteado, el agua, que nosotros dependemos de una parte de la que llega a Santiago. Y tú también, y yo creo que tú has hablado también, de cómo sería posible llevar el agua de Jamao hacia Moca. Ese es un proyecto para nosotros vital. La ampliación de la Ramón Cáceres, que es algo que tú sabes que hace 20 años eso era una cosa grande para nosotros, pero ya es muy por la cantidad de vehículos y así hay otra serie de cosas que se van a presentar. Hoy no está la parte política, sino la parte social en ese ejecutivo, pero son inquietudes que se están impulsando de manera conjunta y esperamos que con esta reforma también nos ayude a que se pueda invertir más y que nosotros toquemos. Vamos a luchar por eso todos unidos. En cuanto a los beneficios que se pueden lograr con la reforma, en cuanto a la disminución del gasto del gobierno, hemos visto cómo se ha hablado de la fusión de tres ministerios. Exactamente. También se han fusionado 4 instituciones para evitar o para disminuir los gastos, porque hay muchos
muchas instituciones que tienen duplicidad de funciones. Entonces vale la pena que haya una por cada ministerio o por cada dirección. Se han eliminado 10 instituciones que son como apéndice de otras que pueden hacer la labor. Entonces, eso es parte de lo que tiene que ver con la disminución. Y decía al principio que una de las cosas que exige, y ahora se va a hacer más hincapié el presidente, es en la eficiencia de los servicios que se dan. Entonces, yo creo que hay que tener claro que uno de los legados que quiere dejar, o el legado fundamental que quiere dejar el presidente Luis Abinader, es la transparencia y la eficiencia. Entonces, en esa tesitura, tú puedes tener la seguridad y el pueblo dominicano que no se va a cejar en eso. Eso es algo que no es negociable, es algo que es difícil, porque sabemos, y algunos distorsionan, que Luis decía que no iba a haber corrupción. Lo que no va a haber es impunidad. Porque la corrupción usted no puede, el ser humano usted no inherente al ser humano. Eso no hay forma. O sea, pero en la medida que no sea permisible, en esa medida se puede evitar. Ministro Andrés Bautista, hermano y amigo, qué bueno tenerlo por acá. Pero hablemos claro de reforma. Aquí lo que se está buscando es dinero. Y el tema de la fusión de instituciones, eso es chelito. El tema de los diputados reducidos, eso es chelito. Es dinero. Tenemos al grito a los roneros, tenemos al grito el sector turístico, dijo David Libre que va a colapsar el sector turístico, y tenemos el tema de la industria del cine, por solo decir algo. Sin embargo, hay nichos que el gobierno no sé si los está explorando como mecanismo de recaudación o fuente de ingresos importantes para compensar la carga. Por ejemplo, el tema de la burocracia. Aquí obtener un permiso de construcción se lleva 2 años y medio y el gobierno deja de percibir miles de millones de pesos en impuestos por esto. Ni hablar, por solo decir algo también, de la mina de Romero en San Juan, que solamente esa mina aporta el 30% de lo que se persigue como monto de la reforma fiscal. En ese sentido le pregunto, querido amigo y hermano, ¿cuáles son las medidas alternativas que el gobierno va a implementar para lograr compensar este tema de la carga fiscal? Bueno, cuando hablaba de eficiencia, una de las deficiencias es el cobro de los impuestos, evitar la evasión. Esa es una tarea dura, pero hay que enfrentarla. En lo que tiene que ver con el turismo, que tú mencionabas, amigo Khalil, ¿cuántos años tiene la ley de incentivo turístico? Entonces, hay que preguntarse, ¿o es un incentivo o es un subsidio? Hay que preguntarse eso. Un subsidio es como la plataforma que se usa para tirar un cohete que va a la Luna o a Marte. Pero eso lo impulsa y después sigue solo. Entonces en 50 años no puede caminar solo. Hablando aquí en términos objetivos, una actividad como esa, porque hay otras actividades que necesitan subsidios, porque eso es claro. Entonces, yo creo que hay que cuestionarse, o debe cuestionarse el sector, si ese subsidio debe terminar o se debe seguir. No lo que es un incentivo. Los otros sectores, minería, eso hay que buscar la forma de que también pague. O sea, es todo. Cuando hemos hablado de todos, debe ser todos que tenemos que colaborar en esto. Oye, es por eso lo duro de esto, porque es todos. Andrés, para mí un placer inmenso tener usted acá. Es una relación de amistad hace muchos años. Gracias, eso es verdad. Me alegró mucho la designación que hizo el presidente, porque sé que ese ministerio va a continuar en buena mano, porque yo tengo 2 preguntas, don Andrés. ¿Es posible dentro del marco de esta reforma y sobre todo con el impacto que ha tenido la decisión del presidente de la deportación masiva de inmigrantes ilegales que impacta directamente el sector agropecuario, que el presidente usted le pida, presidente, mire, vamos a colocar un programa dentro de estos recursos
de mecanización y modernización para eficientizar la producción agrícola, que nos permita reducir los costos y no depender tanto de la mano de obra extranjera y sobre todo ilegal. Que usted pueda, por ejemplo, yo sé que usted está muy vinculado al sector agropecuario y sé cómo, sobre todo lo que es la producción arrocera, se ha eficientizado mediante la mecanización. O sea, que nos permita a nosotros ir reduciendo y no depender tanto de esa mano de obra, aprovechar estos chelitos para tener mayor nivel de eficacia, porque el problema de la reforma no es la cantidad de dinero que se recuerda, sino en qué se invierte. A ver si podemos poner en marcha un programa de mecanización y modernización de la producción agropecuaria. Y la otra parte es, ¿hay algún tipo de forma de ahorrarse 25 mil millones de pesos, como ha dicho el presidente de la República en su propuesta de reforma, con la fusión de instituciones sin la eliminación de los programas de política pública? Porque una cosa es la fusión de dos instituciones y otra cosa es la eliminación de esos programas, que es lo que van a reducir los costos, porque el personal se va a mantener ahí. Pongo siempre el ejemplo de comedores económicos y plan social. Usted, para poderse ahorrar dinero suficiente ahí, tiene dos opciones: o elimina los programas sociales o elimina los comedores económicos. Ahí no hay forma de ahorro. Y eso se ha demostrado cuando se fusionan otras instituciones. Esas son mis dos preguntas. Mire, en cuanto a la última, cuando se habla de fusiones, se habla de reducción, no podemos dejar de lado lo que es la eficiencia. Y la eficiencia va a requerir de que aquel empleado que está de más no puede estar. Entonces, en esa parte, pero es un proceso también, Felipe, es un proceso porque no se puede lanzar a la calle la gente de esa manera. Por eso, cuando hablamos de lo que se va a recaudar, se puede hablar de manera específica o más o menos aproximada, pero en cuanto a la reducción, es un proceso que requiere sacrificio también. ¿Por qué? Porque tú eliminar empleados o personas que están percibiendo no es fácil. En cuanto a lo otro, que es muy importante, Felipe, lo que tiene que ver con la mecanización agrícola, el uso de las nuevas tecnologías, ya el presidente formó una comisión. ¿Por qué? Porque hay que unificar el tema de haitianos, de los ilegales que se están enviando a su país, y cómo entonces nosotros esa falta de mano de obra poderla suplir con tecnología. Tú pones de ejemplo el arroz. Nosotros somos productores de arroz también. Muy eficiente. Y el arroz es uno de los cultivos que se ha ido mecanizando, se ha ido disminuyendo el uso de mano de obra y usando la tecnología para el corte, la siembra, fumigación, sí, todo. Entonces, hasta drones hay ya veo muchos drones. Sí. Entonces, eso ya, vuelvo y te repito, se ha creado una comisión que está trabajando en ver cómo se implementan programas de incentivo para el tema de la mecanización. Eso es determinante. Eso va de la mano con todo lo otro. Don Andrés, un placer tenerlo por aquí, de verdad, una gran satisfacción. Unos lazos, digo yo, de padre e hijo, que usted de vez en cuando me dejen orfandad. No. Pero solo modo de chance, él sabe que ese cariño es sincero y grande. Sabe que él no puede alejarse, porque imagínate, a la salida. Siempre estamos en contacto. La esposa de mi hija, imagínense ustedes. O sea, me sacó a mí de la gracia, mire, de manera muy sutil. Don Andrés, hay una reforma que le afectó directamente y quisiera que se refiera a eso específicamente, porque de su posición de ministro lo ha colocado como secretario de Estado en la propuesta, aún no se ha concretado. Eso quisiera saber su percepción respecto a esa reforma y cómo le afecta personalmente. Y lo otro es, usted como primer presidente del PRM, una persona con una trayectoria política con pocos en el país, presidente ad vitam del partido, una figura clave dentro de la dirección ejecutiva, se han lanzado
casi 20 proyectos políticos a la presidencia de la República dentro del PRM. Yo quisiera que desde la óptica de su experiencia, de su madurez, de su visión, nos aborde estas aspiraciones que muchos llaman tempranas, si son correctas, si deben cursar algún tipo de proceso antes de ser tan abiertas. Al fin de cuentas, ¿cuáles son sus recomendaciones con relación a esta campaña que se ha abierto a lo interno del PRM? Mira, dicen los estatutos y dice la Constitución y la ley que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Ahora bien, nosotros tenemos una ley de partidos políticos y la ley general de régimen electoral que establece plazos. Pero también yo creo que cada uno tenemos algo de cerebro para recordar el pasado. Así mismo es, Fernando. Para recordar el pasado. Y decía mi papá que el hombre bruto aprende con sus propios tropezones y que el hombre inteligente aprende con los tropezones de los brutos. Pero que hay brutos tan brutos que no aprenden ni con sus propios tropezones. La reflexión también hecha. Wow. Qué golpe. Entonces, yo quisiera que hagan ese cortecito, por favor. Entonces, y mándenmelo para mandárselo a los amigos. Ay, Dios. Cali, qué mandado. Y dice, a mí me gustan los refranes. Y dice otro refrán, que no por salir primero se llega primero. Ni por mucho amanecer. Y por mucho madrugar, amanece más temprano. Esa última está mejor que la de los brutos. Yo entiendo, señores, que se está violando la ley, se está violando los partidos y se está violando lo más elemental de lo que tiene que ver con el respeto. Este no es momento de pensar en el yo. Este es un momento de pensar en el partido y pensar primero en el país y después en el partido. Pero hay gente que tiene primer lugar ellos, en segundo lugar ellos y en tercer lugar ellos. Nosotros estamos envueltos en un gran problema y es de gobernar a la República Dominicana. Nosotros no estamos en la oposición. El que está en la oposición puede hacer cualquier cosa, pero el que está en el gobierno tiene la responsabilidad primaria de gobernar. Y este momento de gobernar. Y no hay excusa para fallar. Todo. Exactamente. El reto que tiene el PRM, parece que hay algunos que no lo han entendido. Y es el reto de gobernar y hacerlo bien, dentro de grandes problemas. Mientras se está debatiendo este problema de estas reformas, y recuérdense que el presidente ha hablado desde la campaña del 20 de las reformas. Por eso no es una improvisación, señores. El presidente, ustedes recuerdan, porque ustedes están siempre en los medios, de las reformas que había que hacer y las reformas que él iba a encabezar. Entonces, yo entiendo que es una falta de lealtad, que es una falta de visión, es una falta de estrategia. Ahora, embarcarnos en aspiraciones internas. Se puede tener, pero esperen 2 años. Aguante el gusto. Vamos a trabajar todos en lo que tiene que ver con gobernar, que es la responsabilidad primera. Como partido, nosotros somos responsables de lo que pasa en este país. De las cosas malas y de las cosas buenas. Básicamente de las malas, porque las cosas buenas de todo el mundo, dueño. Entonces, yo estoy totalmente opuesto a esa cuestión. Yo creo que ahora estamos todos unificar esfuerzos para gobernar, para enfrentar estos problemas del país, que no son del partido, son del país. Ministro Andrés Bautista, dentro de las o dentro de los ministerios que se han de fusionar está el administrativo. ¿Qué proyectos o qué propuestas usted pudiera impulsar o se estarían trabajando ya como secretaría luego de la fusión? Y bueno, también usted habla de la oposición. ¿Qué usted pudiera decirle a esa oposición respecto de la reforma fiscal que se opone absolutamente? Mira, en cuanto a secretaría o ministerio, es que las funciones son las mismas. Pues no hay otra forma de
¿Tendría las mismas competencias, el mismo marco jurídico? Es que es lo mismo porque hay que hacerlo, ese trabajo hay que hacerlo obligado, o sea, que es lo mismo, o sea, por eso eso no tiene gran significación, porque seguirá siendo lo mismo. En cuanto a la segunda pregunta tuya, que tiene que ver con la oposición, mira, de la misma manera que yo hablo de mi partido y de mis dirigentes, esto se trata de responsabilidad política. Los 3 candidatos que fueron al debate, los 3 hablaron de la imperiosa necesidad de la reforma fiscal. Están en voz, están en persona. Yo creo que no hay... Alguien habló de calidad moral, que lo respeto, como amigos, fuimos legisladores juntos, pero yo creo que yo no quiero entrar en asuntos personales, jamás, y menos con un amigo, pero hablar de calidad moral, yo creo que hay que primero estudiar un poco lo que es la moral y lo que es la ética, que andan en un hilo. Pero aquí hay gente que sí no tiene cara, no debieran tener cara para oponerse a la reforma en sí. Se puede discutir algunos aspectos de la reforma, pero que la reforma no vaya, yo creo que hay que ser cara dura para eso. Bueno. Entonces yo lo que le digo a la oposición, que tiene personas que merecen respeto, los líderes de los partidos de oposición merecen mi respeto, pero yo creo que ellos deben respetar al país y saber que este es un problema que no debemos politizarlos. Usted puede disentir de cualquier contenido de la reforma, pero que la reforma no sea necesaria y empezar a buscar y a distorsionar. Oye, excelente. Así no puede ser. Excelente. Ministro, don Andrés, gracias por estar con nosotros en este intercambio interesante de preguntas y respuestas. Usted proviene de la actividad de la agropecuaria dentro del sector primario, de las más importantes. Orgullosamente. La que alimenta al mundo. Pero bueno, hay un detalle. La República Dominicana firmó hace más de 2 décadas un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos. Y varios de esos rubros, algunos de los más importantes que llenan los platos de los dominicanos en el día a día, el caso del arroz es un ejemplo de ello. Se postergó de manera increíble una discusión realista sobre su eficiencia, sus costos y su competitividad. No hay plazo que no se cumpla, y uno de esos plazos era precisamente el desmonte final de aranceles y de ciertos controles de protección de ciertos cultivos. Ya nos ha llegado la hora de la hora, y todavía hay mucha gente que apuesta al proteccionismo del Estado, al proteccionismo no ya de un cultivo importante que lo es, sino a veces de su propia ineficiencia. En ese sentido, me gustaría, en su visión como un hombre de políticas públicas y conocedor del campo, ¿alguna vez aprenderemos la lección que nos han dado otros países? Brasil en el 2020, cuando la pandemia atacaba, hizo un desmonte casi completo, no ya solo de los tradicionales productos del campo, se fue más allá. Investigó qué herramientas, qué maquinaria, qué insumos estaba agregándose a la actividad del campo moderno, y también la desgravó como una forma de mantener una competitividad. Resultado, le ha quitado la primacía al mercado de la soja argentina, que no hizo medidas como esa. Y en ese sentido, otros países de Centroamérica han tomado medidas. Costa Rica es un ejemplo extraordinario para que su campo sea tan competitivo que cueste menos a veces poner una piña cultivada allá que una cultivada aquí en Cotuí. Yo creo que el mundo nos está dando lecciones hacia dónde va el tema de la competencia, que pudiera promoverse desde el Estado, y ahora que estamos hablando precisamente de este tipo de medidas para que el campo dominicano vuelva a ser competitivo sin la necesidad siempre de acudir a la protección, a la sombrilla del proteccionismo. Bueno, Felipe ahorita hablaba de la necesidad de ir tecnificando cada día más lo que es la producción. Y la parte de tecnificación implica también la parte genética. Aquí la ingeniería genética no la hacemos nosotros, se puede decir, pero sí la importamos. Correcto. Lo que tiene que ver con transgenia, todo lo relacionado a las semillas. Entonces, eso ha ido mejorando la productividad. Aquí lo que tiene que ver con el arroz cada día
y gracias a las compañías que trabajan fuertemente sobre el sector privado y parte estatal, ha ido mejorando la productividad. Eso implica que podamos hasta cierto punto competir con el mercado internacional, y estamos abocados ya el año que viene, a partir de enero, tasa cero para la importación de arroz, por ejemplo. Pero eso va a obligar a que cada día los productores tengamos que utilizar mayor tecnología para poder tener mayor productividad. Y evolucionar. Y que el Estado necesariamente, de una u otra manera, colabora en lo que tiene que ver con incentivos en los diferentes renglones. Por ejemplo, nosotros en avicultura, tanto pollos como gallinas, huevos, tenemos la misma genética que hay en Estados Unidos, o puede haber en Europa, y la productividad en este caso es excelente. Ahí nosotros también podemos competir, y estamos compitiendo. 35 días un pollo. Exactamente. Y otra cosa es también el huevo, ya dije el huevo, los diferentes renglones, el cerdo. Aquí tuvimos el problema, la desgracia de la peste porcina africana, PPA, que realmente ha hecho que nosotros hemos retrocedido, porque uno de los dos núcleos genéticos fue afectado, y eso también hace daño. Pero definitivamente hay que incentivar, en este caso, incentivar cada día más lo que tiene que ver con el mejoramiento en la parte genética, en la calidad y en la mecanización para poder producir. Esto es importantísimo. Y poder competir. Y sobre todo porque... No puede ser que tengamos aquí a Andrés Bautista y no le preguntemos. Vamos a la pausa y venimos para que se lo pregunte. Bueno, sí, claro. ADP, quiero saber. Y volvemos para que pueda seguir las preguntas interesantes, Khalil, por supuesto. Vamos a la pausa. Este es el Gobierno de la Mañana. El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, un mocano, ¿verdad?, de PRO, está con nosotros en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Llévatelo. Formularle esta pregunta de orden político, y es que el proceso electoral más reciente que ha celebrado República Dominicana fue la noche de anoche con la ADP, en donde el Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, llevaban sendos candidatos y el PRM llevaba el propio. Han dameado con la maquinaria PRMista, Ministerio de Educación y todo lo que implica el músculo magisterial del PRM. Sin embargo, el PRM fue milagrosamente derrotado por las fuerzas de oposición. ¿Qué pasó, Andrés Bautista, que el PRM perdió? Bueno, tú has dicho algo que para mí es lo fundamental: un evento político. Entonces, un evento político en una elección de profesores, yo creo que eso debe llevarnos a reflexión a nosotros. Debe llevarnos a reflexión, porque si la política de educación en República Dominicana lo va a llevar, la bandera la va a llevar un sindicato político, a Dios que no proteja. ¿Por qué? Y yo quiero aprovechar esta plataforma. Por favor. Esto que es de nosotros los dominicanos. Así es. Y lo voy a decir, y que me perdonen, pero yo hablo lo que yo pienso. Suéltela. Mire, yo entiendo que la base fundamental para el desarrollo de un niño en valores empieza en el hogar. ¿Qué sucede en la República Dominicana? Que la familia está en cierta descomposición. ¿Quién está criando los niños en su mayoría? Los teléfonos. Primero la abuela, Y la abuela, la tía, la vecina y los teléfonos. Esos son los que están dándole la zapata donde tú vas a construir el ciudadano. Entonces, ahí hay deficiencia. El segundo nivel de la casa lo construye la escuela, los maestros, los profesores. Y los profesores dominicanos están pensando en el niño. Yo le hago esa pregunta. ¿Los profesores dominicanos están pensando en los niños? No.
ese sindicato político está pensando en sus intereses. Ahí no hay partidos políticos. Ahí lo que hay intereses. Entonces, sobre esa zapata, sobre ese segundo nivel, primer piso y segundo piso, es que está recayendo la formación del ciudadano dominicano. ¿Tú crees que la delincuencia podrá pararse si los padres de familia seguimos siendo irresponsables? Y los profesores irresponsables también. Aquí la delincuencia se va a poder combatir cuando se retorne a la responsabilidad de padres de familia y de profesores. No es verdad que el Estado puede enderezar lo que está totalmente torcido. La seguridad ciudadana empieza en la casa, con los padres de familia. Entonces yo te digo claramente, le digo a todo el país que nos escucha y a ustedes, que yo creo, estoy convencido, hasta que me demuestren lo contrario con los hechos, que mientras la política de educación en República Dominicana siga dirigido por un sindicato político, yo creo que aquí va a haber problemas. Don Andrés, el gremio siempre ha sido político y ustedes siempre han querido estar ahí. Tú sabes que yo nunca le he dado mucha importancia a eso, no, yo honestamente sé, hablando. yo sé que ¿Por qué? Porque yo no creo que ese tipo de enseñanza, ese tipo de servicio no puede ser politizado. Pero la participación del Poder Ejecutivo, del gobierno, es a través del Ministerio de Educación. El ministro no ejecuta el presupuesto que le dan. Abandona la formación docente que había tratado de instaurar el gobierno pasado para flexibilizarla en vez de tratar de mejorar la formación. Se pelea con todo el mundo, está bajando los niveles de eficiencia. El ministro administrativo de la presidencia, históricamente, el que le habla ahí al presidente, el que ve todo lo que está mal y mete mano. Usted tiene un problema con agricultura, un ministro de agricultura cada vez participando menos en el PIB. Usted conoce más que nadie los problemas. Educación tiene situaciones. ¿Cuál es su pensamiento? Porque a usted que le va a caer todo. Así le caía al pasado y al pasado y al pasado. Y más ahora que es secretaría, está obligado a irle a decir al presidente las situaciones que hay. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Mira, las mediciones que se han hecho no es que se ha avanzado al ritmo que se debe avanzar en educación, pero realmente ha mejorado un poco. Pero yo vuelvo y te repito a ti, es que luchar ahí, si tú no te asocias, es difícil. Vamos a hablar claro, porque es que tenemos, yo entiendo que bueno, puedo estar equivocado, pero lo que yo pienso es que eso es un agua difícil de nadar. Sí. Porque es que ahí nada más se defienden los intereses personales y no se defiende el interés del niño. Entonces, no es defendiendo la educación dominicana, es defendiendo los intereses puramente personales. Los profesores son los empleados públicos que mejor ganan, que se retiran con el 100% de las... Nunca están satisfechos. Y nunca es satisfecho. Nunca. Las protestas y demandas se hacen en los días laborables. Y ese niño, ese día que dejaron de recibir la docencia, ¿quién se la suple? Además, no hay la identificación con el niño. Los niños, hay que tener vocación. Para ser profesor, hay que tener vocación. Y aquí se está estudiando por el sueldo. Lamentablemente así, es por el sueldo. Porque tiene buen sueldo. Hay un sindicato que no importa que tú trabajes o no trabajes, que tú te va a proteger. Entonces, ese es el atractivo. Una gran cooperativa. O sea, así no puede ser. Es que no puede ser, así no vamos a avanzar en la educación de este país. Y al ministro se le ataca, porque el ministro, oye, cuando tú estás en una posición, tú lo que quieres es ser eficiente. Y cuando tú ves que tus empleados no quieren trabajar o se distraen en actividades que no son las propias, entonces choca. Eso es fundamental, pero no es verdad que se ha retrocedido. Es a la fuerza que se va avanzando poco a poco.
Entonces yo digo, señores, ¿de cuánto es el presupuesto pero déjame decirte, Susana, mira, para mí la irresponsabilidad más grande es el uso que se le está dando a ese 4%. El pueblo dominicano, muy pocos saben que es el 4% del PIB. Nunca el menos del 16% del presupuesto. Oye, ¿qué es este año? ¿Cuánto es el presupuesto de educación? 3.300 y pico de millones. 297.000 millones. Y el año que viene, 325.000 millones. La mitad de los ingresos de los impuestos del país. Pero, ¿y tiene una institución capacidad para gestionar tanto dinero en 12 meses? El problema no es nada más ese, Julieta. El problema está que tú tienes un personal que tú no tienes control, porque es el sindicato que tiene control. Entonces, esto es un asunto que esto amerita realmente que se analice con profundidad y con seriedad el problema de la educación dominicana. Porque se habla, que no, es desmenuzar cuál es la situación de la educación dominicana. Y yo digo que la estafa más grande es ese 4% si no es bien utilizado. Porque ¿de dónde sale ese dinero? Es del pueblo dominicano. Entonces, eso tiene que manejarse con eficiencia y que dé los frutos que realmente... Pero si son intocables, ¿ahí cómo tú puedes tener un empleado público que sea intocable? Ni privado ni público. No pueden haber intocables. Eso es cierto. Entonces, aquí, si no se asume con seriedad el problema de la educación dominicana y se asume con politiquería, aquí no es verdad que vamos a avanzar. Entonces, por eso digo, del hogar, y por eso hablo de la escuela, porque usted es lo que está formando ciudadanos. Entonces, si usted lo deforma, usted no puede esperar nada bueno. Oye, la agricultura. Tú sabes que la agricultura, Susana, es básicamente el sector privado. Sí. El sector privado. La agricultura está para regular y para ir en auxilio y para asistencia. Que no puedo... Financiación. La financiación, el Banco Agrícola... Quedó por debajo. Pero la financiación aumentó muchísimo en estos 4 años, comparado con cualquier administración. Entonces, vigilancia epidemiológica, dejó meter plaga que eso no, Susana, tiene madre. Sin embargo, la mosca blanca, lo saben la mosca blanca que había estado en otro tiempo aquí, en 10 meses fue erradicada. Sí. Ya hay la certificación. Entonces, no se puede ver solamente de un lado. Limber ha hecho un gran esfuerzo para tratar de que el sector, y le ha tocado lidiar con la peste porcina africana. ¿La dejó meter? Pero no que la dejó meter. ¿Cuándo se metió? Habían 4 proyectos, oye, lo abandonó los 4. Después le voy a mandar, lo abandonó los 4, Limber, lo abandonó los 4. Y el dinero se quedó sin ejecución. Dentro de la pandemia. Es el ministro más malo que ustedes tienen, aunque no tenga ruido. Dentro de la pandemia. Hay que ser justo. Sí. Hay que ser justo. Don Andrés, yo creo que el principal problema que tiene este país ahora mismo es el problema migratorio. Por encima de cualquier otro problema. Es el principal problema que tiene este país, porque concentra la atención nuestra aquí internamente, pero concentra la atención exterior sobre República Dominicana también. Mira, yo veía ayer en un programa de televisión que entrevistaban a un periodista desde Haití. Y ese periodista hablaba de todo este panorama terrible que viven los haitianos en la República Dominicana, pero no se refería en ningún momento al panorama que viven los haitianos en Haití y de la culpa que tendrían sus gobernantes para los problemas de los haitianos. Solamente es el panorama terrible que viven los haitianos en República Dominicana. Pero entonces el primer ministro de Haití acaba con la República Dominicana. La canciller de Haití describe esto también como un escenario catastrófico. El embajador de Haití ante la OEA va allí y habla de limpieza étnica
de que se está deportando por el color de la piel, que se está maltratando. Entonces aquí en la República Dominicana, y se lo pregunto a usted porque usted es un productor agropecuario y es un hombre con mucha experiencia y con un compromiso con el gobierno. Aquí en la República Dominicana entonces vemos, cuando el gobierno se embarca en esta situación que ya es desesperada, ahí están los productores agropecuarios gritando porque las fincas se están quedando vacías. Y están los constructores gritando porque las obras están paralizadas. Y entonces, en medio de todo este panorama internacional, mire, yo tengo aquí 2 titulares, y excúsenme que la pregunta es un poco amplia, pero es para poner en contexto la situación. Periódico El País: República Dominicana intensifica las deportaciones de haitianos, casi 11.000 por semana. BBC Mundo, les cito diarios de impacto mundial: se lo llevaron como un animal. La deportación a gran escala de haitianos en República Dominicana y las críticas que despierta. BBC Mundo. En un panorama como ese, entonces, el gobierno aquí no recibe ningún apoyo de sectores que, porque se benefician de la migración haitiana. Entonces, en medio de todos estos ataques, ellos salen a atacar de que tenemos las obras paralizadas y de que tenemos las fincas paralizadas. ¿Qué decirle a esa gente en función de la responsabilidad que ellos tienen también con este país? Mire, en verdad que los haitianos se han mercadeado muy bien a nivel internacional y sus problemas nunca se han revisado ellos, sino que los problemas se los ocasionan los otros. Y han vendido la condición de pobre país como una virtud. Yo creo que cada país tiene la responsabilidad de gobernarse y usted ser gobernado, independientemente de lo que haga otro país. Nosotros tenemos una constitución, tenemos una ley que establece claramente cómo se debe circular en este país, cómo entran y salen. No hay un Estado que no tenga el derecho de poner las reglas de juego para ingresar. Nosotros tenemos nuestras reglas de juego. Claro, para entrar a Haití hay que ir con visa. Hay que ir con visa. Si nosotros no podemos entrar a Haití. Entonces, hay una hipocresía internacional también. Hay una doble moral. ¿Por qué? ¿Y qué está haciendo cuando llegan esos extranjeros, cuando llegan a Estados Unidos? Deportarlos por aviones llenos. Nosotros tenemos el derecho de poner las reglas de juego aquí. Y lo vamos a hacer. Y tenemos que hacerlo. Es que, Fernando, tenemos que hacerlo. Porque esto se va a desbordar. Entonces, nosotros tenemos la desventaja de que hay una corriente internacional que quiere aupar esa Agenda 2030, que quiere aupar una serie de cosas para otros países, pero no para algunos. Porque se nos quiere tirar el problema haitiano a nosotros. Y el presidente lo ha dicho claro: nosotros no somos la solución de Haití. La solución de Haití está en Haití, entre los haitianos. Son mal agradecidos. Son malos. Son mal agradecidos. Porque no hay un país en el mundo que haya hecho por otro país lo que este país hace. Yo quiero que me diga qué país en el mundo se sacrifica tanto como nosotros, atendiendo en salud, atendiendo en todo. Y en los peores momentos. Y en los peores momentos. Pero qué decirle, don Andrés. Yo creo. Mira, sobre los productores. Vamos avanzando. Los productores, mira qué sucede. Definitivamente, el sector construcción y el sector agropecuario ha estado utilizando y se necesita la mano de obra extranjera, vamos a decir. ¿Qué ha pasado? Que los dominicanos han dejado de trabajar en esos sectores y se está utilizando la mano de obra haitiana. Se está buscando la manera de ver cómo
y ya hay un plan piloto en La Caña, hay un plan piloto, a ver cómo se puede suplir la mano de obra haitiana. Pero el problema no solamente es ese, el problema son los que andan deambulando. Usted ve en una calle 4 en un motor sin ningún elemento. Entonces aquí tiene que ponerse un orden. Entonces, yo llamo a la razón y a que sientan algo como dominicanos y se apoye las medidas que se están tomando, que es en beneficio del Estado dominicano. Esto es un asunto hasta de seguridad, Fernando. Así es. Un asunto de seguridad nacional. Claro que sí. Es un aspecto que anunció el gobierno en las medidas, que es la compensación social. Se habló de aumentar a 2,000 pesos el tema de aliméntate, de supérate. Pero hay otras que yo sé que el gobierno va a tomar, usted como presidencia, de 10,000 extra, a 15,000 pesos. De 10,000 a 15,000 los aumentos salariales, ¿verdad? También las pensiones. Y tratar de que el sector privado, impulsar el sector privado también. Aumento público. Y el aspecto de compensación de ayuda social, ¿qué otro esfuerzo extra va a hacer el gobierno, además de lo anunciado dentro del proyecto por el ministro de Hacienda? Ustedes como presidencia, ¿qué otras compensaciones a través de las ayudas sociales van a implementar? Ya se ha hablado, aumentar los comedores, de 10 a 15, insistir para que el sector privado también aumente, aumentar también hacer una fusión entre el comedor económico para el plan social de la presidencia. Sí, eso es fundamental, eso es lo fundamental. Don Andrés, usted, pieza clave de la formación del Partido Revolucionario Moderno en su momento. Se pasó 4 años fuera del gobierno, usted no estaba colaborando de manera directa con el gobierno, ahora lo llaman en un momento... Era asesor del presidente en estos años. Muchas gracias. Sí. En un momento un poco álgido, difícil, ¿verdad? Te lo llamaron como que hay que apagar el fuego, llámate a Andrés, y lo colocan en una posición de importancia dentro del gobierno. ¿Usted cómo se siente, don Andrés? Ya era hora. ¿Cómo se siente ahora? Fernando, yo tengo que hablarte como yo hablo, ¿verdad? Claro. Yo estaba más cómodo como asesor del presidente. Me imagino. Yo, como tú has dicho, siento que el PRM es como mi hijo, porque desde antes de que se formalizó, estaba bregando con el PRD mayoritario, que se le cambió la M del Moderno porque no aceptó la Junta. Sin embargo, yo soy también, como PRMista, soy amigo del presidente de la República y compromisario con el gobierno de Luis Abinader. Y él me llamó. Yo lo felicité cuando se ganaron las elecciones. Te voy a ayudar más. Necesito que me ayude más. Y me propuso esta cuestión. Y yo lo asumo con responsabilidad y tratando de hacer lo mejor que yo pueda hacer. Asumiéndolo con responsabilidad y sin importar las limitaciones que como ser humano tengo y como funcionario pueda tener, pero dando todo mi empeño para que aportar un granito de arena. Primero, para que el presidente pueda cumplir su mandato bien, para ayudar en lo que tiene que ver la veeduría, en lo que tiene que ver los procedimientos, cuidar, porque es la misión fundamental. En ese sentido tengo mucho más trabajo, pero siento la satisfacción de que estoy haciendo algo por mi país. Se siente bien. Sí, aunque con un sacrificio, ¿verdad? Porque claro, ahí no hay hora. No hay hora, porque yo que nunca me he caracterizado, y le pido perdón, por alabar gente. Sin embargo, tengo que decir que es un privilegio, entiendo yo, para la República Dominicana, tener un gerente como Luis Abinader. Es un privilegio porque creo que no hay un presidente que le haya dado el seguimiento a las cosas como le da Luis. Con 2 teléfonos y le responde casi a la mayoría de la gente.
Ya me va a dar el número. Y con cada caso, y con cada caso le interesa, le da seguimiento para ver cómo va. Sabemos que hay fallas, porque el presidente no es humano. Es humano, no es Dios. Pero por falta de diligencia no es que no se hacen las cosas, es por quizás negligencia de los funcionarios. Entonces, en ese sentido me siento bien. Se siente bien. Qué bueno. Susana, perdóname. Tú me dejaste con el tema de agricultura. Mira, agricultura se ha vuelto bien complicado. ¿Por qué? Porque ya antes se anunciaba que de septiembre a noviembre venían los ciclones. Pero tú, que eres una experta en ese tema climático, sabes que ya no se sabe cuándo viene un ciclón. Ahora se le llama disturbios atmosféricos. Debo confesar que yo lo quería a usted ahí en el Ministerio de Agricultura. Oye, disturbios. Oye, Lepre y Mocano. Disturbios. Meta mano ahí. Disturbios. Ya está bueno. Y lo primero es que los recursos son muy limitados. Ni los plátanos ha bajado el INVE. Oye, pero que no hay que bajar. Ni siquiera. Susana, mira, a ver. Ni siquiera eso no es por decreto. Que no ha bajado los plátanos. Mira, Susana. Mira, no, pero espérate. Por cosas de la vida. Por cosas de la vida. Yo produzco arroz. Mi hijo más joven que está al frente, pero la finca es de nosotros. Usted es el dueño. Oiga, produzco aguacate, Felipe. Competencia. Produzco plátano. Felipe tiene 3 matas de aguacate. Si tú quieres, yo te doy el teléfono del encargado y llamamos ahora para que te diga cómo estamos vendiendo plátano. Porque en la finca se compra pero muy el otro barato. también produce huevo y produce cerdo y produce pollo. Pero don Andrés, usted produce demasiadas cosas. Esa es la vida. Tengo 50 y pico de años. Hoy día. Ya me llamó Rafaelín Franjón para decirme que tiene más de 2 furgones de aguacate totalmente fuñido con el tema de la pesca esa de 6034. Que no hay forma de cómo vender esos aguacates. Oye, entonces eso es difícil, Susana. Yo he vendido plátano a peso. Ahora, y hay gente que está vendiendo a peso y medio, 2 pesos. Entonces, el asunto. Llegan a tan caro. ¿Por qué? A la mesa de uno. ¿Por qué? Porque hay una intermediación histórica. Sí. Claro. El que compra, por ejemplo, y abusiva. Óyete. Y mientras más chiquito, oye, tú vas a un colmado. No más caro que en el súper. En colmado del mismo nivel, hay hasta 10 pesos de diferencia en una cuestión. Entonces, falta conciencia de nosotros, los dominicanos también, y ver, estamos en libre mercado, porque eso es otra cosa. Entonces, pero tú no puedes decretar el precio, tú tienes que tratar de incentivar la producción y que haya una oferta por encima. ¿Por qué interviene INESPRE? INESPRE interviene para distribuir mejor la producción y que pueda bajar los precios. Pero eso cuesta dinero. Esa es la realidad. No es que el INVER quiera... ¿Y quién quisiera que la cosa... Además tú tienes que mantener... Oye, ¿y el costo de producción? O sea, tú no puedes vender por debajo del costo, porque eso de barato o caro. Yo siempre he dicho, ¿qué es barato y qué es caro? No hay nada barato ni hay nada caro. Producción de plata hay que esperar 9 meses. Oye, yo te voy a poner un ejemplo. Usted no puede comprar. Yo te voy a poner un ejemplo. Y quizás estoy abusando del tiempo, pero miren, mi hijo sembró con toda la tecnología, se hizo un reservorio, se compró todas las mangueras al goteo. 300 tareas de plátano. Cuando cortó los primeros 200 racimos, vino un tornado. ¿Y tú sabes lo que voy a hacer? Pasarle el tractor. Esa es la agricultura. Solo tú quitar ya esa manguera, porque tú no podías hacer la cosa, y poner, oye, así es la agricultura. Tú siembras el arroz, viene un tornado, te lo barre cuando está maduro, y la espiga se cae, Felipe. Ya tú recoges un poquito, ahí mermó. Porque se acuestan. Con el calor, ¿qué pasó con la cosecha anterior de arroz? Que el calor fue tan grande que mermó la producción tremendamente. Ahí hubo un déficit. Exactamente. Los pollos, cuando un pollo debió haber tenido
4 libras y media. Llegó a 3.75. Se produjeron el récord de la producción de pollos. 21 millones de pollos al mes. Pero el peso al bajar equivale a disminuir 2 o 3 millones de pollos. Entonces, esa es la realidad del sector agropecuario. El campo es pero difícil. El apoyo que se le ha dado, el Ministerio de Agricultura ha ido en auxilio de los productores en todos los casos. Ahora mismo nosotros estamos con el tema de que pasó en la línea, que de un momento a otro hubo un tornado que arrasó con los plátanos. Entonces, esto es difícil. Y la cruz de Manzanillo se cayó. Allá, precisamente. Entonces, siguiendo ahí. Con los cerdos, perdóname ya, ¿qué pasó con los cerdos? ¿Cuántos millones tuvo que buscar el gobierno dominicano para recompensar en parte a los productores de cerdo con la peste porcina? O sea, es mucho dinero, porque nada más se ve lo que hay en presupuesto, pero lo que hay que llevar aparte por esos temas son cientos de millones y miles de millones de pesos. Así que... Don Andrés, usted es productor de arroz. Ahora en el 2025, bueno, pues finaliza el tema de CAFTA y el arancel cero. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno que está trabajando respecto a ese tema que hace un tiempo tuvo mucho en el debate? De hecho, Limber habló que se estaban tomando las medidas correspondientes, pero eso como que se ha quedado en... Nos gustaría saber cuáles son las previsiones del lugar que va a tomar el gobierno en ese sentido. Te decía hace un momentito, a raíz de lo que planteaba José Luis, de que nosotros estamos cada día tecnificándonos más, porque tenemos 20 años. Lo que pasa es que siempre dejamos las cosas para el último. Tenemos muchos años. Y el gobierno está buscando algunas medidas que puedan coadyuvar para que el impacto sea menor. ¿Y como cuáles serían esas? Bueno, no puedo avanzarlo, no puedo avanzarlo. Eso lo dirá el ministro de Agricultura y la Comisión Nacional Arrocera. Pero se va a buscar la forma, porque el arroz es estratégico y es fundamental. O sea, para los dominicanos, quitar el arroz, bueno, es parte de la cultura alimenticia y es determinante. Eso, yo estoy seguro, Julieta, que eso se le va a buscar algunos bajaderos, como decimos. No hay forma de que yo pueda hacer esta pregunta por dos razones. Mira, número uno, tengo 2 hermanas que son maestras, son educadoras. Maestras, eso me gusta. Sí, son maestras, son educadoras. Yo tengo una hermana mía que todavía es formadora de maestros. Entonces, cuando analizamos el tema, no es injusto echarle toda la culpa a los maestros con el tema del sistema educativo. Le voy a poner el ejemplo. Un profesor un maestro que sale de su casa a las 6:30 para estar en una aula inadecuada, probablemente con una temperatura en 35 grados Celsius, 50 muchachos donde las leyes actuales le quitan toda la autoridad al maestro, hasta para el maestro disciplinarlo dentro del aula. Con la regla. No, pero tú terminas preso. Entonces, y en el marco de todo un escenario como ese, corrección de planificación de docencia, porque tienen que planificar la tarea con una rigurosidad extraordinaria. ¿Usted sabe cuánto nosotros estamos gastando, de acuerdo a lo que dijo el gobierno ante el Consejo de Seguridad de la OEA el martes? Nosotros estamos gastando de 430 millones de dólares en los niños que tenemos aquí extranjeros en la República Dominicana. Eso equivale a 25.800 millones de pesos, equivalente al 8.5% de ese presupuesto, que es el 4% del Producto Interno Bruto. Y encima de eso, con el tema de la educación por la excelencia, que fue un programa que se impartió aquí para formación de docentes, ese programa se eliminó. O sea, entonces yo digo, no es como muy injusto echarle toda la culpa al maestro de la situación de un problema educativo de la República Dominicana, que es mucho más estructural y va mucho más allá de un cuerpo docente. Mira, Felipe,
Lo primero es que yo valoro, aprecio. Y yo cuando yo estaba en la primaria, hay una profesora que me marcó positivamente en la vida. Yo admiro, respeto. Yo creo que la profesión de maestro, de profesor de verdad, es un sacerdocio. Por eso se habla de vocación. De vocación. Y otra cosa es el gremialismo. Otra cosa es el sindicalismo, el gremialismo. Pero hay profesores. Con la pistola en la sien del estudiante. Se cayó ya. Claro. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? El cañito. Pero venga, que ella fue la que me alfabetizó a mí. Pues mira, entonces. No, porque esa señora duró más de 60. Capaz que ellos son grupos etarios. Ellos son de la misma generación. Son grupos etarios, por eso. Pero no de la misma generación. Soy mayor que ella. Soy mayor que ella. Pero ya tú te confesaste. Yo no entiendo por qué tienes que sentirte mal. Señores, no distorsiones, Felipe, que tú hiciste una pregunta interesante. Pero lo mataron por Oye, Andrés, explique. Vamos a escuchar. No, aquí lo que va a implicar es la pregunta de que hay una serie de oyentes que se puede. Que fue profesora tuya, la profesora Bayoya, que fue la misma que fue a don Andrés Bautista. Fue una institución en el Caimito que duró. Vamos al mambo, don Andrés. 50 años, mira. Yo soy mucho más viejo que lo alfabetizó a los dos. Pero no en el mismo. No en el mismo curso. No en la misma época. No, jamás. Vamos a mira. Ahorita cuando termine, vamos a hablar de doña Bayoya. Cayoya. Cayoya. Miren, señores, yo valoro, respeto a los profesores. Ahora, yo lo que no respeto ni valoro es que el sindicalismo y la política prime, porque eso no va a llegar a bien. Todos hemos tenido profesores, maestros de verdad y existen, y eso son ejemplos en la comunidad. Pero yo no puedo apoyar nunca ni estar conforme con lo que tiene que ver con usted no dedicar el tiempo el tiempo, la voluntad, el deseo para que el niño no solo enseñarle la materia, sino ver qué piensa, cuáles son los problemas. Lo que hace un buen profesor de verdad, preocuparse por la persona del niño. En cuanto a la inversión, eso es que se está gastando. Esas son de las cosas que nosotros criticamos, pero tampoco se agradece. El hecho de que se esté gastando tanto en niños haitianos, en los hospitales con las mujeres, que son inversiones inmensas que está haciendo este país. Y por eso hablábamos ahorita de que esto hay que regularlo. Pero la capacitación de los profesores, eso no debió haber, no sabía que se había de continuar. Sí, eso se continuó porque había una serie de requisitos para universidades que exigían unos niveles de excelencia a los aspirantes, a profesores, para poder garantizar esa calidad. Y se flexibilizó para que cualquier persona pudiera entrar a ser maestro. En el reciente programa especial que hicimos con educación, igual se mostraron programas de capacitación. Así que no, pero una cosa es eso y otra cosa son los aspirantes a profesores. Había mayor nivel de exigencia para usted aspirar a ser profesores. Felipe, pero también hay que medir cuál es la capacidad de los profesores. Porque yo entiendo cuál es el rendimiento. Yo entiendo eso, cuál es el rendimiento, porque es que no es por el tiempo, es por la productividad. Yo entiendo que hoy las empresas en el mundo ya no sé, Japón tiene un problema, porque Japón no se paga por la productividad, sino por el tiempo que tenga el empleado. ¿Y qué está pasando con la economía japonesa? Que se ha quedado atrás en muchas cosas. Pero en Singapur es el contrario, porque para usted aspirar a ser maestro en Singapur tiene que ser excelencia de la excelencia. Aquí no. Aquí no. Yo estoy de acuerdo con el de Singapur. Andrés, usted es un dirigente del PRD que llegó y constituyó el Partido Revolucionario Moderno. Y desde diferentes sectores se ha criticado que las luchas internas son las que terminan destruyendo los partidos políticos. Y tenemos ejemplos: PRM, PRD, PLD, entre otros. ¿A usted qué le parece esta lucha que pareciera que se va a comenzar a dar dentro del PRM por la candidatura a la presidencia en el 28? Niurka, decía hace un momento
que yo estoy totalmente opuesto. Y estoy opuesto porque eso es ilegal en primer lugar. Los estatutos establecen los plazos, la ley establece los plazos para la pre-campaña, para las convenciones y todo eso. Pero además decía, y voy a repetir, para mí una falta de respeto al país, porque nosotros somos un partido de gobierno o en el gobierno, y nuestra mayor responsabilidad es gobernar en este momento. Gobernar a la República Dominicana, que tiene muchos problemas, que estamos ahora diciéndole al país, pidiéndole al país sacrificio de lo más difícil, que es el sacrificio del bolsillo. Entonces, que hayan funcionarios, o que hayan dirigentes, o que hayan aspirantes a la presidencia, eso es una falta de respeto al país y al presidente de la República, que está dando todo su empeño para ver cómo esta nave se llega a buen puerto. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Por ilegal, por la falta de sentido común, por la falta de solidaridad con el gobierno y con el país. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Nosotros tenemos la razón suficiente para no meternos en eso, porque vivimos en el pasado una situación que en el PRD, ¿por qué nosotros dejamos el partido? Dejamos el partido porque ya no se podía convivir. ¿Qué pasó en el año? ¿Por qué? Una de las razones que se perdió en el 2004. Llegamos al 2000. Oye, 10 candidatos descuidando las labores del gobierno para aspirar. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con eso. Honestamente hablando, yo soy amigo de todos, pero en este momento no es un asunto de amistad. En este momento es un asunto de responsabilidad. Don Andrés, algunos dirigentes choferiles pretenden agruparse y, como usted le llama, formar un sindicato para demandarle al gobierno la participación en la conducir los transportes escolares a través del programa TRAE. No sé qué piensan ustedes hacer en ese sentido. Y bueno, quizás en esta pregunta a ustedes quizás no le corresponda responder sobre esto, pero no sé si ha podido revisar en la página 67 el expediente que se menciona en los 1.200 millones de pesos que involucra al Ministerio Administrativo. No sé si lo ha podido revisar, si tiene algo que opinar. No, esa parte no he podido honestamente revisarlo, pero formar un sindicato es un derecho y eso no podemos nunca negar ese derecho. Lo que hay es que ver cómo hay una participación de todos los choferes en lo que tiene que ver con ese programa, que es un programa sumamente interesante. Yo entiendo que eso se va a resolver, porque esa es la tarea. Es más, en Moca, por ejemplo, que están llegando ahora, van a llegar 25 guaguas para transporte. El sindicato de allá está pidiendo participación y son choferes, o sea que eso yo no le veo ningún problema, porque hay participación. Don Andrés, la llegada en el año 2020 del PRM al gobierno, al poder, y su ratificación en 2024 guarda mucha relación con el discurso sobre todo el presidente Luis Abinader, de las luchas del pueblo contra los aspectos de corrupción e impunidad, y la idea de hacer gobiernos que tengan la responsabilidad de ser transparentes. Y es que en eso no haya, porque corrupción habrá siempre, lo decíamos ahorita, es inherente a toda actividad humana, pero si se persigue, se judicializa y se previene, evidentemente se disminuye su mínima expresión. Sin embargo, a muchos nos da la impresión, quería saber la suya, de que mucha gente llegó alrededor del presidente Abinader al poder pensando que eso era un discurso que se iba a quedar en la campaña y que su cumplimiento es una molestia. De ahí que hemos visto cierto espíritu y reacción hacia ciertos servidores públicos. Es el caso del director de compras y contrataciones, por ejemplo, Carlos Pimentel, incluso de gente del mismo gobierno que lo ve y predica por ahí el mensaje de que es una molestia, o es molestoso, o es alguien que no tiene criterio político. Se suele insinuar mucho eso, como si tener criterio político tiene necesariamente que conllevar una cultura de no ver a donde hay problemas de actuaciones. ¿Cuál es su parecer sobre quienes llegaron al poder precisamente con ese mensaje y luego ven molestoso ponerlo en práctica? Bueno, tú sabes que, porque decía Jesucristo, se ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo. Entonces,
también comentábamos que nadie creía que el presidente iba a proponer, a asegurar más lo que tiene que ver la reelección. Y así una serie de cosas, por ejemplo, del Ministerio Público. Así hay muchos, y eso es natural, que veían normal que tú llegaras a una posición y tú hicieras la cosa como te diera la gana. Sin embargo, cuando hay alguien que impide que tus deseos se vuelvan realidad, ya tú eres malo. Yo entiendo que Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, puso a Carlos Pimentel ahí, es porque entendía que conoce la materia y que iba a hacer lo que Luis quería, que las cosas se hicieran lo mejor posible, porque perfecto no es nada. Entonces, cuando tú cumples, por eso sucede en todas las instituciones, eso sucede en la policía, eso sucede en el ejército, eso sucede en todas partes, hasta en la familia. Hasta en la familia sucede eso. Cuando tú quieres poner las reglas, se rebelan porque quieren. Entonces, yo creo que eso se corresponde, esa posición, a la visión y el compromiso del presidente Luis Abinader de que haya transparencia y haya eficiencia, de controlar en lo posible lo que tiene que ver los actos de corrupción. Así, lo digo, en estos últimos días, el pegue la Pimentel es el deporte nacional de tirios y troyanos, y eso yo creo que es un indicativo de que algo ha hecho bien ese servidor público. Oye, que no es fácil, José Luis, tú estar en una posición que solamente es tiro que lleva. Entonces, eso hay que tener ser valiente. Cumplir ese rol no es agradable, porque tú no le caes gracioso a casi a nadie. Cuando tú le dices, por eso ahora a los niños hay que dar pela, o por lo menos disciplinarlo, porque no somos amigos de la pela. Pero es curioso, ha sido muy, muy curiosa las reacciones de ese tema. Bueno, se nos unió a la cabina y estaba llegando precisamente don Bienvenido Rodríguez, que quería compartir precisamente con don Andrés. Con el príncipe del un honor tener aquí es una empresa, una familia. Sí. Una familia. Usted es una familia. ¿Usted produce también? Claro. El problema, en la canela. El único problema, don Andrés, es que nadie se ha comido un arroz con aguacate de los productores de la Z. En los almacenes. Pero de los productores de la Z, yo no. Bienvenido usted en los almacenes ahí en la canela, en Santiago. Sí. ¿Tú te has comido, Susana, algún frito, un aguacate de los productores de la Z? Mecanización. Claro, Felipe hablaba de ¿Y eso. los aguacates? Sí. Sí, que trabajamos avanzado. A un día trajo Felipe, más nunca volvió a traer. Y eran del semáforo. Miren, tenemos la queja, don Andrés, de que de los productores agrícolas de la Z, aquí nadie se ha comido un plato de arroz con aguacate. Los productores de la Z no han compartido. Comerán. Tú pitarás, como dice el cuento. Don Andrés. Es un plato bueno. De verdad. Claro, yo lo pido a veces en mi casa. Me encanta. Don Andrés, definitivamente que esperamos que esta etapa de servicio público sea satisfactoria. Creo que este país no es el mismo de hace 2 o 3 décadas atrás. Creo que los niveles de exigencia ciudadana, con todo y todo, han crecido. Definitivamente al servidor público hay un escrutinio mayor. No digo que no sea a veces injusto, pero sí es mayor. Creo que es una buena época precisamente para que esta administración cuente con la experiencia suya y de otros servidores públicos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, José Luis. Y un segundito. Claro. Realmente yo quiero hacer un llamado a la oposición y a la ciudadanía en general, empresarios, no empresarios, a que se entienda que esta reforma fiscal no va en contra de nadie, que esta reforma fiscal no es bonita ni agradable, porque es impuestos, aumento de impuestos, y eso no es agradable. Pero teníamos 2 caminos. Un camino que no era largo para llevarnos al abismo, que son los préstamos, y el otro camino era la reforma. La reforma que es para mejorarnos, la reforma que es para invertir en asuntos puntuales, fundamentales para lo que tiene que ver con el destino de este país. Entonces, que no politicemos,
que la oposición no la politice, que haga las críticas razonables, porque la oposición es para hacer oposición. Claro. Pero hay un límite, que es el país. Entonces, que no se vaya por la distorsión o por la mala intención, sino que se entienda que esto había que hacerlo hace tiempo y no se hizo por el temor al impacto político. Y que Luis Abinader ha tenido la hombría y la valentía de asumir este golpe político por el país, porque era más fácil para él seguir tomando prestado y el 28 irse para su casa y dejarle ese problema a otros, que así fue que hicieron otros, que no hicieron la reforma y dejaron eso por asuntos de costo electoral. Entonces, que asumamos esto con responsabilidad y que sepamos que esto es para bien del país. Eso es así. Gracias, don Andrés, por esta interesante entrevista, esta presencia suya en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Finalmente, había un proyecto que yo junto a Julieta hemos querido impulsar. Usted sabe que la pista del aeropuerto Cibao termina en Moca. Entonces hay que poner el aeropuerto internacional de Santiago y de Moca. Lo usamos más fácil. Pero no gané. Aeropuerto interprovincial. Interprovincial de Santiago y de Moca. Y decimos abuso. Pero en el la pista termina en Los Plátanos de Moca. Bienvenido. Vamos para allá. Señores, yo no sabía que Bienvenido era productor de arroz. Bienvenido sabe de que hemos tenido récord en la producción de arroz. Nació los almacios y me cortaron un ombligo allá. Es otra cosa. Ahí está. Calidad y cantidad. A comer arroz en la Z101. Récord nuevo y récord en arroz. ¿Quién llama, Rosendo? Me están llamando de Moca. ¿Qué dice? Salió el camión ya con pollo, huevo, cerdo y... A comer. Llévatelo, Cundo.